Saludos oyentes de la noche de radio, gracias por escucharnos. Hoy es martes 23 de julio del año 2024. Pasaban apenas las 11:35 de la noche del 23 de julio, pero de hace un año, del 2023, y un partido que acababa de conseguir 7 escaños, lejos, como todos, de lo que habían vaticinado las encuestas, envió a su emisaria en Madrid a comparecer públicamente para lanzar una clara advertencia a quien, en ese momento, y pese a no haber resultado vencedor de las elecciones generales, era el único que podía tener opciones de formar gobierno. El destinatario del mensaje era Pedro Sánchez. El mensaje: no me temblará el pulso en mantener la posición. Nosotros no le haremos presidente a cambio de nada. La persona que pronunció ese mensaje, Míriam Nogueras, portavoz del fugado Puigdemont. Junts en aquella noche cayó un escaño, pero hubo otra formación separatista que se llevó todavía un batacazo mayor. Fue Esquerra. Acababa de perder 6 diputados en el Congreso, más de 400.000 votos. Sin embargo, ellos también se atrevieron a amenazar con un ¿gratis? No. Cuando ni siquiera había dado tiempo a digerir los resultados, cuando las calculadoras echaban humo porque los pronósticos habían fallado, entonces Pedro Sánchez salió en la sede de Ferraz, qué tiempos aquellos, a pronunciar otra de aquellas frases con las que se empeña el presidente en pontificar, aunque a cualquiera que tenga algo de memoria no le habrá costado descubrir que lo suyo no es la profecía. Fue la noche del Somos Más. Somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo. Y un año después, aquel Somos Más va camino del tener el mismo valor que otra de sus frases de cabecera, su famoso no es no, aunque con una diferencia. A partir de ese momento tenía que estar dispuesto a llegar todavía más lejos. La foto de la vergüenza con una condenada por enaltecimiento del terrorismo, la portavoz de Bildu en el Congreso, y la amnistía a los autores del golpe en Cataluña y la humillación de tener que viajar a Suiza con mediador de por medio para que la ley la acabara redactando un fugado. Por supuesto, por el camino ha habido muchas más. Pero un año después, el 23 de julio de 2024, lo cierto es que Pedro Sánchez sigue atrapado en aquel Somos Más, con un añadido. Su propia supervivencia ya no depende únicamente de sus socios separatistas, nacionalistas, proetarras. Ahora también depende del frente judicial. Por eso el presidente del gobierno, que si algo ha demostrado durante todo este tiempo es que lo suyo es saber moverse bien en el caos, sabe que no puede dejar 2 heridas sangrando al mismo tiempo. Y la única herida que en el corto plazo puede tratar al menos de cauterizar es Cataluña. El caso Begoña va para largo. Ayer les contamos el nuevo regalo de 1.500 millones de euros para un gobierno separatista de Esquerra en fase de despedida. Y hoy se nos ha informado, a media mañana, de que Pedro Sánchez va a viajar este miércoles a Barcelona para reunirse con el presidente en funciones, Pere Aragonés. Foto improvisada que hay que marcar dentro del contexto de la desesperación en el gobierno y en el Partido Socialista por intentar cerrar cuanto antes una futura investidura de Salvador Illa con Esquerra. El pasado martes nos contaba la ministra portavoz que el presidente del gobierno no tiene una agenda secreta. Pero en el caso del encuentro de mañana, lo cierto es que nos han avisado a los medios con menos de 24 horas de antelación. Así lo justificaba este mediodía a preguntas del diario El País la propia Alegría. El presidente tiene agenda pública, tiene agenda privada, pero desde luego su agenda nunca es secreta. Y lo que les podemos garantizar es que cuando estas reuniones institucionales están acordadas, las conoce con total transparencia la ciudadanía.
Y por eso, efectivamente, yo les confirmo que este próximo miércoles el presidente del Gobierno se reunirá con el presidente de la Generalitat en el Palacio de la Generalitat, concretamente a las 12, y posteriormente de esa reunión institucional ambos presidirán la firma del convenio de traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital y después de esta firma de este convenio darán cuenta a los medios de comunicación tanto la ministra como el propio consejero de Asuntos Sociales. Como se sienten protagonistas, claro, pues en el gobierno en funciones separatista han querido dejar claro cómo debemos interpretar el encuentro de mañana. Patricia Playa es la portavoz. El president aragonès no negocia investiduras de futuros o posibles presidentes de la Generalitat de Cataluña. El presidente aragonès lo que tiene mañana en su agenda es una reunión entre gobiernos, concretamente entre el gobierno catalán y el gobierno español. Es una reunión entre presidentes de tú a tú, entre el presidente Sánchez y el presidente aragonès, que se marca en la concreción, en el punto final del traspaso del ingreso mínimo vital, pero obviamente en una reunión entre presidentes se habla de aquellos temas que ocupan y que centran la actualidad política, en este caso la actualidad política tanto de Cataluña como del Estado español. No se vayan a creer o no se vaya a creer el presidente del gobierno, es lo que le han venido a decir los de Esquerra, Patricia Playa, la portavoz que acaban de escuchar, que mañana va a regresar a Madrid Sánchez con la investidura de Salvador Illa ya cerrada, ni mucho menos. En cualquier caso, ha tenido el presidente del gobierno que tomar el control, y esto ya es noticia, de las negociaciones para ver si es posible acabar convenciendo a Esquerra. Y, quién sabe, a lo mejor mañana la amnistiada Marta Rovira también consigue su foto. Pilar Alegría ha asegurado hoy en esa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la intención de Sánchez no pasa por reunirse con la líder de Esquerra, pero bueno, siempre se puede repetir el formato Barrabés en sus citas con Begoña Gómez. Hubo un saludo porque Marta Rovira pasaba por allí. Esa era una de las exigencias de Esquerra y quédense también con esta fecha. El 1 de agosto, es información, noticia de última hora, el 1 de agosto Esquerra prevé consultar a su militancia, y esa no la controla Marta Rovira, para decidir sobre un acuerdo de investidura con Salvador Illa. El 1 de agosto. Por cierto, que se le ha olvidado decir a la ministra portavoz que después de ese encuentro mañana en la sede del gobierno separatista, Pedro Sánchez no va a comparecer. Otra ocasión perdida para poder escuchar al presidente del gobierno. Por ejemplo, valorar su citación como testigo en el caso de su esposa. O poder preguntarle a él directamente si está dispuesto a colaborar con la justicia. Sin embargo, otra vez más que Pedro Sánchez se esconde de las preguntas de los periodistas, además el mismo día en el que, ha querido el azar, se cumplirá la primera semana del anuncio de su plan de regeneración para proteger, y esto lo dijo él mismo, el trabajo de los medios de comunicación, el derecho a la información. Será la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que acude con Pedro Sánchez a Barcelona a entregar al separatismo el traspaso del ingreso mínimo vital, será ella la que comparezca ante los medios. Y hombre, no deja de ser llamativo que la ministra de Migraciones acuda a Barcelona a hacer efectiva una nueva cesión al independentismo justo el mismo día en el que hoy esos independentistas han dejado tirado al gobierno en la votación de su ley de extranjería. No fue la noche del 23 de julio del 2023, sino fue el 15 de noviembre del pasado año, también 2023, cuando durante el debate de investidura de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, le lanzó este aviso. Cuando sus socios independentistas lo abandonen, no nos busque. Ni voy a ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad, ni aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos, de chantajes y de desprecios al referido partido. Y lo cierto es que pronto se demostró que aquel Somos Más de Pedro Sánchez se convertiría también en un cúmulo de derrotas una tras otra en el Congreso. Y que tal y como aseguraba el líder del Partido Popular en esas declaraciones, vencedor, por cierto, aquel 23 de julio, el sí de las elecciones, Sánchez le acabaría buscando.
Este 23 de julio de 2024, último pleno en la Cámara Baja antes de las vacaciones de verano, se prevén, mejor en plural, las últimas derrotas del Gobierno. Si no pasa nada de última hora, ningún movimiento extraño, el Congreso va a tumbar en los próximos minutos, y ojo porque hay dos noticias de última hora. En primer lugar, la reforma de la Ley de Extranjería. Otro fracaso parlamentario más de Pedro Sánchez. Recordamos porque es la clave de este asunto. Si se cambia, si se modifica ese artículo 35 de la Ley de Extranjería, lo cierto es que las comunidades autónomas de repente no van a contar con más capacidad o con más recursos para acoger a menores de los que ya tienen ahora mismo. De ahí la resistencia y el rechazo y la oposición por parte del Partido Popular. Borja Medina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y la debilidad del Gobierno es tal que hasta última hora no vamos a conocer el resultado final de esta votación, pero durante todo el día de hoy los escenarios han estado muy abiertos. PP y Junts han anunciado su voto en contra, pero el Gobierno ha intentado negociar con ellos hasta el último momento. Incluso ha estado abierta la posibilidad, como le pedían desde Coalición Canaria, de que el Gobierno retirara la reforma de la Ley de Extranjería para evitar la derrota parlamentaria. En unos minutos vamos a conocer el desenlace. Esmeralda, lo que está claro es que el Partido Popular ya ha anunciado que no va a votar a favor de esta ley porque el Gobierno no ha accedido a sus 4 demandas. El PP exigía la convocatoria inmediata de la conferencia de presidentes, la declaración de alerta migratoria en todo el territorio español, que el Gobierno se comprometa a financiar el coste de los menores hasta la mayoría de edad de cada uno de ellos, no solo el primer año de su atención, y por último que cuando las comunidades autónomas vean sobrepasadas sus capacidades de atención de los menores, sea el Gobierno central el que las atienda. Al no aceptar el Gobierno estas exigencias, el PP, como decimos, no dará su apoyo a la reforma de la Ley de Extranjería. Miguel Tellado, portavoz de los populares en el Congreso. Le hemos hecho 4 exigencias al Gobierno para poder apoyar la modificación de la Ley de Extranjería, y el Gobierno a esas 4 exigencias del Partido Popular ha dicho no. Por lo tanto, entendemos que no necesitan nuestro voto. Vemos al Gobierno muy dócil negociando con los independentistas y muy reacio a sentarse a negociar cosas tan importantes como el primer partido de España, que es el Partido Popular. Trabajan como si tuviesen mayoría absoluta y viven en la más absoluta minoría. Bueno, si la vía del Partido Popular parece muerta, la vía del partido de Puigdemont, pues mucho más. Salvo giro de ultimísima hora, los independentistas han anunciado ya su voto en contra porque, y es el discurso que hemos escuchado ya durante todos estos días, aunque desde el Gobierno tratan de salvar la cara al partido de Puigdemont, es que el Gobierno ya ha abusado de la solidaridad de Cataluña. Es lo que ha dicho y ha vuelto a repetir hoy Míriam Nogueras. Ahora, con esta ley, todas las comunidades autónomas estarán obligadas a acoger lo que se dicte, quieran o no, puedan o no puedan. La respuesta del Gobierno español ha estado clara siempre: abusar de la solidaridad del pueblo de Cataluña. D'aquesta solidaritat del poble de Catalunya. Bueno, pues a pesar de que tanto el Partido Popular como Junts han anunciado su voto en contra a la reforma de la Ley de Extranjería, adivinen a cuál de los dos ha elegido hoy el Gobierno para arremeter en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pues sí, contra el Partido Popular. Han sido tantos y de tal calibre los ataques del Gobierno al PP en esa rueda de prensa que hasta los periodistas se han preguntado si esos desprecios valían también para sus socios de Puigdemont, que del mismo modo que el Partido Popular también ha anunciado que va a votar en contra de esa reforma de la Ley de Extranjería. Escuchen la pregunta de Juan de Colmenero, compañero de Onda Cero, y la respuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Creen que la escalada verbal y de descalificaciones es la mejor manera para poder llegar a acuerdos? Desde hace unos minutos ha dicho que el Partido Popular no tiene piedad, que es inhumano, que es antidemocrático. Justo cuando se está a lo mejor negociando en el Congreso de los Diputados la posibilidad de llegar a un acuerdo en la Ley de Extranjería. Si Junts, por ejemplo, votara en contra esta tarde de la Ley de Extranjería, ¿también sería inhumano? ¿También sería un partido sin piedad? El problema que tenemos con el Partido Popular es que se ha desnaturalizado y ha invadido, sin lugar a dudas, pues la vis atractiva de la extrema derecha. Por tanto, sí hablo de piedad. Si no lo hacen por compromiso político, lo podían hacer por estas razones. Por tanto, una cosa es decir que un partido no tiene piedad y otra es acusar al señor Feijóo directamente. Hay unos límites en política. Nunca me lo van a escuchar decir, jamás. Y conozco bien al señor Feijóo,
Lástima que a esa hora no se le hubiera podido insistir a la vicepresidenta del Gobierno o a la ministra portavoz por el segundo voto en contra que hoy van a emitir los de Puigdemont respecto a uno de los temas que se están votando en este momento en el Congreso de los Diputados, y es noticia que hemos conocido hace escasos minutos. Junts también va a tumbar la senda de déficit del Gobierno, es decir, el primer paso para sacar adelante los nuevos presupuestos generales de 2025. Ya lo ha anunciado el partido de Puigdemont y en los próximos minutos se va a consumar ese voto en contra, esa segunda derrota parlamentaria hoy del Partido Socialista, del Gobierno en el Congreso, y todo por una maniobra del independentismo. Los socios le vuelven a dejar tirado en la Cámara Baja, Sánchez teniendo que asumir en primera persona las negociaciones para ver si son capaces de investir a Illa. Pero cuando la noche del 23 de julio de 2023 Pedro Sánchez pronunció: somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo. Nadie imaginaba, ¿quién podía imaginar que un año después a todas estas piedras en el camino habría que sumar otra más? El caso Begoña Gómez en los tribunales, por supuesto sin olvidar la trama Koldo, que es de donde partimos. De los 365 días que han pasado desde las elecciones generales del 2023, llevamos 153 hablando de la trama Koldo Ábalos, 106 desde que estalló el caso Begoña Gómez. La decisión del juez Peinado de citar como testigo a Pedro Sánchez ha desconcertado e impactado a partes iguales al Partido Socialista, que sigue cargando las tintas contra el juez y desacreditando toda su actuación judicial. El caso Peinado, decían ya hoy en el diario El País. Fuentes socialistas le han reconocido al diario El Mundo que el asunto Begoña Gómez, esto es textual, se está complicando, que, abro comillas, cada día hay algo nuevo y que, abro comillas, cada día escala la investigación. Por ese motivo admiten en privado que decir que no se está preocupado con este asunto, pues hombre, sería irresponsable. Y eso se ha notado especialmente hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Si ustedes no la han podido seguir o no han podido escucharla íntegramente, con una portavoz del Gobierno acelerada en toda la parte inicial y, podemos decir, bastante impostada en el turno de las preguntas. Escuchen cómo Pilar Alegría ha ido incrementando el tono a medida que respondía, bueno, mejor dicho, o no respondía, a la pregunta concreta sobre la citación de Pedro Sánchez en calidad de testigo para el próximo martes, 30 de julio, a las 11 de la mañana. Había ganas por conocer, ya que no hemos escuchado todavía al presidente del Gobierno, qué se decía hoy en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta ha sido Pilar Alegría. La semana que viene el presidente va a declarar, ¿tiene intenciones de declarar ante el juez Peinado o se acogerá a su derecho a no declarar? ¿Y qué desgaste en general cree que puede tener esta citación para el Gobierno? Este asunto es exactamente lo que parece. Esto no es una causa judicial. Esto es una causa política. Esto es una causa política, alentada por la derecha y por la ultraderecha, y que solo tiene un objetivo claro, que es atacar al presidente del Gobierno, atacar a su familia y, por supuesto, también erosionar a este Gobierno progresista. Y además lo digo precisamente hoy, que hace un año que se celebraron las últimas elecciones generales. Y fíjese, la frustración de ese resultado, la no aceptación de ese resultado, es lo que lleva provocando la política del Partido Popular durante todo este año. Una estrategia que única y exclusivamente se ha basado en el odio, en la rabia y en la ira continuada durante este último año. Es que no hay mayor frase que recoja la falta de aceptación de la realidad que la estrambótica frase de que no soy presidente porque no quiero. Ya está bien.
Le pido al Partido Popular que asuma de una vez con responsabilidad el mandato de las urnas, porque lo que las urnas no le dieron, desde luego, no lo van a conseguir con oscuras maniobras. Y miren, y además les diré algo que ustedes conocen también perfectamente, y es que en estos momentos hemos conocido que hay 2 recursos presentados, por parte de la Fiscalía y también por parte de la Defensa. Hombre, pareciera lógico que tuviéramos que esperar al resultado y a ver cómo se resuelven estos recursos. Pero también déjenme que les diga algo. A estas horas, el presidente del Gobierno todavía no ha sido notificado. Y a esta hora, pues no lo sabemos, porque el presidente del Gobierno no lo ha explicado. Porque la pregunta se la ha hecho un periodista del diario El País, que si no cualquiera diría que estaba abroncando al compañero que le ha lanzado la pregunta. El diario El País quería saber si Pedro Sánchez va a declarar, el diario El País y todos los periodistas, pero ellos han tenido la ocasión de trasladarle la pregunta, si Pedro Sánchez va a declarar ante el juez o se va a acoger a su no derecho a no declarar. Y el desgaste que esta situación pueda tener para el Gobierno. Y responde la ministra portavoz diciendo que esto no es una causa judicial, que esto es una causa política y carga acto seguido contra el Partido Popular. Escuchen la segunda pregunta que le hace en este caso Juan de Colmenero de Onda Cero, también muy concreta y que se queda sin respuesta. Ha dicho que no es una causa judicial la que se está instruyendo en el juzgado número 41 de Madrid. Tampoco es causa judicial la que se instruye desde la Fiscalía Europea, con independencia de que termine o no termine en archivo justo en este momento la investigación judicial o una investigación política. Yo no soy jurista, pero cuando escuchan ustedes hablar a juristas de reconocido prestigio y con muchos años de profesión, es verdad que la mayoría de ellos suelen concordar en que este proceso que estamos viendo es cuanto menos innovador. No hay caso. Lo que hay, y le vuelvo a recordar, hay una causa política que claramente están arengando la derecha y la ultraderecha con un único objetivo, que es erosionar al presidente del Gobierno y a este Gobierno progresista. Causa política, proceso innovador. Ha habido otro intento más. Tercera pregunta que se le ha formulado a la ministra portavoz y no se pierdan tampoco su respuesta. Nos acaba de decir y ha insistido en que la del juez Peinado no es una causa judicial, sino que es una causa política. ¿Considera el Gobierno que está manteniendo la debida neutralidad, representa a todos los españoles, y el respeto a la separación de poderes al hacer estas declaraciones y otras que venimos escuchando, como que hay una persecución política despiadada o que el juez Peinado está haciendo diligencias injustificadas y sin fundamento alguno? Sí, desde luego este Ejecutivo siempre ha sido absolutamente respetuoso con la separación de poderes. Y además es que así tiene que ser. Y de hecho le diré más, y me parece que es importante que ese respeto también se dé en direcciones bidireccionales. Creo que es importante. Siempre nos hemos movido en esa línea. Otros, sin embargo, no. Otros, sin embargo, han hablado del Tribunal Constitucional como el cáncer del Estado de Derecho. Han criticado a la agencia tributaria. Hablan de la manera que hablan sobre el fiscal general del Estado. Esa respuesta nunca la van a encontrar ustedes en el Gobierno de España. Siempre nos hemos movido bajo el paraguas del respeto y es así como nos vamos a seguir moviendo. Dice Pilar Alegría que este Gobierno siempre ha sido respetuoso con la separación de poderes y que el Ejecutivo se ha movido en el paraguas del respeto. Luego le vamos a recordar, en tiempo ya de tertulia, a la ministra portavoz del Gobierno, cómo están respetando al juez Juan Carlos Peinado, sus compañeros de gabinete, y ella misma, cuando minutos antes de que dijera esto, ya se había descolgado con la frase de que esto es una causa política y es un proceso innovador. Vamos a recopilar las últimas declaraciones y señalamientos al juez de esta última semana. Pero mientras tanto, la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía han presentado sendos recursos para intentar paralizar la declaración del presidente del Gobierno del próximo martes. Saben ustedes que la intención de la Fiscalía la conocíamos y la contábamos ayer. Hoy se ha conocido la de la defensa de Begoña Gómez. El escrito de Antonio Camacho, el abogado de la mujer de Pedro Sánchez y exministro socialista, está plagado de críticas y ataques al juez Peinado. Arranca lamentando que el juez haya recurrido, y abro comillas, a una justificación estereotipada y en realidad inexistente de la testifical. Dice que, abro comillas, no existe el más mínimo indicio que justifique la citación de
Pedro Sánchez en este caso, más allá de la voluntad libérrima del magistrado instructor de tomarle la declaración, no por ser el cónyuge de mi defendida, sino porque dirige la acción del gobierno, dice en el escrito, y termina pidiendo directamente el archivo de la causa. Eso en cuanto al escrito de la defensa de Begoña Gómez, pero es que la Fiscalía tampoco se queda atrás en sus críticas al juez Peinado. Le reprocha que no haya justificado en ningún momento la citación del presidente del gobierno, que le haya citado con apenas unos días de plazo y que haya hecho una instrucción claramente desmesurada y carente de cualquier precisión o definición. La Fiscalía también advierte a Peinado de las disfunciones, dice, que está cometiendo y le acusa de estar vulnerando con sus diligencias los derechos de los testigos. El caso Begoña, el del hermano de Pedro Sánchez, la trama Coldo, el caso del fiscal general del Estado, 2 derrotas parlamentarias. Hoy el último día de pleno antes de las vacaciones en el Congreso que dejan en vilo la legislatura, porque la de los presupuestos es muy, muy, muy importante y porque llevamos estos últimos días escuchando a la ministra de Hacienda asegurando que no habrá problema en sacar adelante para 2025 el proyecto de cuentas públicas. Un gobierno sin presupuestos y veremos a ver si consigue los del 25. Sin apoyos. Cercado por la corrupción. Somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo. Hay mensajes que, qué mal, envejecen, aunque solamente hayan pasado 365 días. No se muevan 8:28 de la tarde-noche de este martes 23 de julio, porque hay última hora en el Congreso y a la vuelta de publicidad se lo vamos a contar. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.